buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo de Montonero. Hoy día vamos a seguir analizando la coyuntura. En el Perú se ha iniciado un nuevo proceso de vacancia y si bien los pronósticos o los observadores señalan que posiblemente no se consiga el número de votos suficientes para materializar esta salida extrema que contempla la Constitución frente a una crisis política como la que estamos viviendo, si decimos si posiblemente, si bien lo más probable es que no se alcance ese número de votos, el solo hecho de el desarrollo de este procedimiento revela la gravedad de la crisis política del sistema republicano. Cuando en un sistema republicano presidencial o semipresidencialista como el nuestro se inicia un proceso de vacancia, es porque la república está en grave aprietos. Y bueno, así viene sucediendo desde que el presidente anunciara la convocatoria de una asamblea constituyente, desde que continuara anunciando nacionalizaciones y expropiaciones, y desde que nombrara dos gabinetes con ministros altamente cuestionados por amplios sectores de la oposición. Bueno, lo que ha venido sucediendo es una crisis que se ha ido construyendo ladrillo por ladrillo hasta crear esta enorme impresión que tenemos de crisis general. El presidente ha logrado lo que parecía imposible, de tener 3 décadas de crecimiento en el Perú. La inversión privada del 2022 no va a crecer, se va a desplomar en 2 dígitos. Y por lo tanto el Perú va a volver a ser una sociedad que aumente pobreza. Ese es el trasfondo de la crisis. En medio de ese trasfondo suceden las reuniones sigilosas de Breña, en la que el presidente se reúne con empresarios, con personalidades, al margen del escrutinio público que establece la ley de transparencia, y todo se agrava. Sumado a otras denuncias, la situación es complicada. Bueno, para hablar de estos temas, para hablar sobre el futuro de la República, el momento de la República, hemos convocado el día de hoy a Juan Cheput, permanente colaborador de este medio, ex congresista y ex ministro, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Juan, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre es un placer participar contigo de una conversación inteligente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Bueno, está este proceso de vacancia y está la respuesta del presidente a estas reuniones extrañas, sigilosas que ha tenido en Breña, ¿no es cierto? El día de hoy, quizá con esto, reflexionando sobre esto, podríamos empezar. El día de hoy no se habla de la disyuntiva vacancia o disolución del Congreso, porque el gobierno está extremadamente debilitado. Es impresionante cómo se ha debilitado el gobierno. El día de hoy se habla si la vacancia va a prosperar o no, e incluso algunos hablan de que el presidente debería renunciar. ¿Cuál es tu impresión de este panorama devastador para el sistema republicano? Bueno, Víctor Andrés, si alguien tenía alguna duda sobre la propia vacancia en sí misma, yo creo que lo acontecido el fin de semana ha sido el factor determinante para que se inclinara la balanza a favor de aquellos que piensan que el presidente no puede continuar en el cargo, sea por medio de la vacancia presidencial, sea por medio de la renuncia. El mensaje que ha dado el día de ayer, absolutamente anodino, sin sentimiento de culpabilidad, tildando a la oposición como vacadora y sin llegar a hacer un deslinde contundente con lo que podrían ser reuniones clandestinas que han llevado a hacer buenos negocios. Yo creo que el presidente solito ha colocado la fresa sobre el pastel en el sentido que la vacancia tiene sentido. ¿Por qué? Por un comportamiento poco transparente en el cual el presidente no solo no cumple la ley, sino que miente, siendo esta última parte, la de la mentira, la que permitiría definir el escenario de la permanente incapacidad moral. Así que si estamos en esta situación a tan solo 120 días, es por obra y gracia de un gobierno que lamentablemente no tiene objetivos, no tiene liderazgo y que tiene en la figura presidencial al principal causante de su deterioro. Ahora, ni siquiera, como tú exactamente señalas, ni siquiera se puede culpar a una oposición mayoritaria en el Congreso, porque mira, esta oposición en el Congreso le ha otorgado la confianza a dos gabinetes que tenían ministros muy cuestionados. Entonces, el argumento de que el gobierno se debilita, vamos a utilizar la palabra
no se desploma, sino que con el argumento de que el gobierno comienza a desmoronarse por culpa de la oposición, no va, no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿No? Así es, mira, eso no tiene punto de comparación con las oposiciones que han tenido los cuatro primeros presidentes de este siglo. Alejandro Toledo tuvo en el APRA, entre el 2001 y el 2006, a una oposición formidable. Luego, Alan García se enfrentó a una oposición humanista sin cuartel entre el 2006 y el 2011. Luego, el propio Ollanta Humala enfrentó una oposición conformada por el fujimorismo y el aprismo que no le daba pie o tregua a cualquier posibilidad que tuviera él de ir en contra de lo que ellos consideraban como la agenda correcta. Y Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una oposición también de gran magnitud con los 73 parlamentarios fujimoristas. En la actualidad no hay una oposición consistente. Si bien es cierto, hay partidos políticos con un poco número de parlamentarios, pero que han hecho de la práctica opositora una constante, no llegan a conformar esas fuerzas homogéneas, numerosas, mayoritarias que enfrentaron los cuatro primeros gobiernos de este siglo. Así que si hemos llegado a esta situación, es indiscutiblemente por los errores del presidente, por su poca consistencia, por el papel que ha generado su propio partido Perú Libre con los antecedentes de corrupción que tiene y con la performance de sus ministros. Todo ello ha configurado una sensación de desorden completamente singular. Efectivamente, mira, qué certera esta aproximación que planteas. Si las cosas son así, entonces, si la crisis o el inicio del desmoronamiento de este gobierno no viene de la oposición, bueno, pues solo hay que encontrar la explicación dentro del propio gobierno. Ahora, una explicación superficial, a mi entender, puede ser las reuniones en Breña, pero detrás de las reuniones en Breña hay una lógica de este gobierno que es profundamente anticapitalista, profundamente antiinversión, profundamente antimercado. Y mira, ya la gente está sintiendo cómo suben los precios de las cosas, cómo cada vez que el presidente habla del dólar se dispara, y cómo está faltando empleo, y eso tiene que ver con el curso de la inversión privada. Estas cosas se van a complicar en 2022. Es como si el discurso anticapitalista de Castillo, ¿no? Que plantea una nueva constitución, que planteaba la nacionalización de los recursos naturales, le está creando el monstruo que al final va a terminar devorándolo. Finalmente, Juan, ni ricos ni pobres están contentos con Castillo, con este discurso, Así ¿no? es. Mira, hemos pasado de un escenario de incompetencia que podría ser asimilado por los sectores más pobres de la población a un escenario ideológico que también en cierta medida los sectores más necesitados veían como una confrontación de ideas, de estilos, que no entendían muy bien lo que significaba Sendero Luminoso, a una situación en la cual ya les afecta directamente en lo que se refiere a su situación económica, que es la corrupción. Cuando se hablaba en los primeros días de este gobierno de una confrontación ideológica y de incompetencia, hablamos de Guido Bellido, Diver Maraví, de Sendero Luminoso y de la incapacidad de los ministros. La población en cierta medida pensaba, eso lo podemos aceptar, pasarán los días y de repente mejoran. Pero luego, cuando ya se ha configurado en el escenario los nombramientos indebidos de personas sin ningún tipo de conocimiento, la subida del dólar que afectaba a los insumos y afectaba a todos por igual, y luego la corrupción que se ha manifestado en los $20,000 en el baño o las reuniones clandestinas, yo creo que todo eso ha sido la gota que derramó el vaso para los sectores más necesitados y ellos han empezado a hablar de la vacancia. Ahora, que Sí. se tiene que hacer una tarea política es otra cosa, pero Ahora, ya se instaló ese tema en la opinión pública. Ahora, Juan, considerando, digamos, las opiniones de Alianza para el Progreso y Acción Popular, es altamente probable que la vacancia no prospere. A lo mejor, digamos, este pedido de vacancia consigue los 52 votos para que el presidente vaya al Congreso y sea interpelado y responda a las argumentaciones a favor de la vacancia. Pero hay una alta probabilidad de que la vacancia no prospere. El análisis objetivo te dice eso, por las posiciones de APP y Alianza para el Progreso. Pero por otro lado, uno siente
que el tema de la vacancia se empieza a convertirse en un fenómeno de la sociedad. Ahí están las encuestas. Hay una pendiente en la caída de la popularidad del presidente que puede ser una especie de caída libre. Todas las encuestas empiezan a registrar. ¿Qué piensas de esta situación? Sí, en efecto, yo creo que la vacancia presidencial ya empezó a calar, pero básicamente por lo mismo que llevó al desánimo a Alberto Fujimori, sobre todo a él, y al caso de Kuczynski y al caso del mismo Manuel Merino, aunque fue efímero su gobierno, o de Martín Vizcarra. El tema de la corrupción, que es intolerable para los sectores que empiezan a sufrir consecuencias económicas. No olvidemos que en todos los casos mencionados, la corrupción ha venido acompañada del deterioro económico por diversas circunstancias, pero deterioro económico al fin y al cabo. Pero en este caso específico, lo que estamos viviendo en la actualidad, habría que agregar que este es un gobierno que lamentablemente no tiene ni siquiera capacidad de comunicación, que es un gobierno que ha demostrado un desorden absoluto en el cual los ministros se contradicen y no tienen el talante necesario como para enfrentar a la opinión pública. Y por otro lado, esa sensación de falta de futuro. La juventud, los trabajadores ven que no hay solución al final del túnel porque ven en el presidente a un personaje incompetente, sin capacidad, como para sacarnos del atolladero. Todo eso ha llevado a pensar que la única solución es o la vacancia o la renuncia del presidente por Ahora, por su incapacidad, que son elementos completamente válidos y democráticos. en este contexto yo te pregunto, ¿no ves ninguna posibilidad de que el presidente Castillo salve su gobierno, haga un giro dramático? Por ejemplo, algunos dicen, si el presidente Castillo descarta, renuncia a la convocatoria de una asamblea constituyente y convoca a un gabinete de unidad nacional, no estos gabinetes ¿cómo se dice?, intrauterinos a nivel del izquierdo o del comunismo, sino convoca a un gabinete de unidad nacional, ¿existiría ahí sí una posibilidad de que el presidente Castillo salve o le dé oxígeno a su gobierno, ¿no te parece? Sí, en ese sentido, sí, no tengo ninguna duda. Dependería de quién es el premier y a qué ministros convoca. Y la otra variable que se tiene que tomar en cuenta es que es cierto que tiene que ser de unidad nacional, pero tiene que tener un correlato parlamentario para que de esa manera supere también una debilidad histórica que no hay en nuestra historia un gobierno que haya soportado tener minoría parlamentaria. Todos los gobiernos en la historia del Perú político que han tenido minoría parlamentaria han caído de una u otra forma. El presidente tiene 34 parlamentarios que podrían convertirse en 17 si es que la facción de Perú Libre Radical se aleja definitivamente y eso convertiría en inmanejable su gobierno. ¿Cuál es la única solución? Pues simplemente un gabinete multipartidario con raíces en el Parlamento y con un premier de primer nivel. Y por otro lado, hacer política. Mira, yo no entiendo a aquellos que atacan sin misericordia a Acción Popular y a APP. Es decir, los empujan al otro lado del escenario, cuando la gran política debería llevar a convencer a APP y a Acción Popular que tienen que venirse del lado de aquellos que impulsan la vacancia o la renuncia del presidente. No es llamándolos traidores como se van a lograr los votos. Es el momento de tejer el convencimiento y sobre todo la cantidad de votos necesaria como para poder vacar o sacar al presidente de la República. Cuando yo veo a parlamentarios que dicen traidores, malnacidos, ya se fueron del país, que eso, que el otro, tanto a César Acuña como a los miembros de Acción Popular, pues están ignorando las cuestiones básicas de la política, que es traer a los potenciales aliados a nuestro redil para Claro, conformar la masa crítica necesaria para poder vacar. No es empujarlos al otro lado, es claro. atraerlos y no es insultándolos como los vamos a traer. Bueno, es que estamos viviendo pues una polarización extrema, ¿no? En la que aparecen los consecuentes, los adalides en uno y otro lado, y se olvida que la política, el principal objetivo de la política es formar mayorías viables, ¿no es cierto? Y sobre todo si es que quiere resolver, no en la guerra, porque no estamos resolviendo esta crisis política con armas, fusiles, ejércitos o regimientos, sino con política e instituciones. Bueno, una de las claves es formar las mayorías. Pero yo quiero pasar a otro tema, Juan. Quisiera preguntarte,
¿no? ¿Tú no sientes que, digamos, el Perú como en estos 4 meses ha vivido una especie de un taller anticomunista intensivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero recordar que semanas antes de que se proclamara el señor Castillo, o semanas después de que se proclamara su triunfo, ¿no? En el Perú, como nunca antes hubo, los medios de comunicación transmitieron reportajes, información sobre el genocidio, la crueldad, la hazaña de Sendero Luminoso. Las nuevas generaciones que fueron educadas bajo la creencia de que aquí hubo una guerra entre dos bandos iguales, Sendero y el Ejército, tuvieron un taller intensivo de historia reciente. Lo mismo está pasando con respecto a la inversión privada, a los mercados. Es decir, la gente ahora entiende qué significa inversión privada, qué significa empresa privada. Sin empresa privada no hay empleo. ¿Qué significa que el Estado nos quite recursos como quiere el MEC con su paquete tributario? ¿No sientes que el Perú está viviendo una especie de movilización cultural, ideológica, anticomunista, antiestatista, anticapitalista? Y ahí está la clave, ¿no? Si es que va a haber un cambio del señor Castillo, que lo haya, ¿no? Pero si es que ese cambio va a significar que en un próximo año, o en un pocos meses, vamos a volver a transitar la misma experiencia, hay un problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué valor tiene para ti esta movilización ideológica, anticomunista, antiestatista que está desarrollando en la sociedad? Me ha gustado mucho tu definición, Víctor Andrés, de que hemos vivido un taller acelerado de entender lo que es el comunismo, ¿no? Yo creo que nuestro país no había entendido lo que significaban los movimientos de izquierda y su absoluta mediocridad para gobernar. América Latina sí lo había entendido. El paso por el poder de gente vinculada a Lula o Rafael Correa los curó en salud y ya saben que la izquierda es un desastre cuando gobierna y es corrupta. Eso no había llegado al país a pesar de lo que había pasado con Ollanta Humala y con Susana Villarán, o con los gobiernos regionales como el de Acurio, Vladimir Cerrón o el propio Goyo Santos. Hoy en día, con un gobierno que se jacta de ser comunista, que se jacta de tener vínculos con Sendero Luminoso, que se presentaron como los representantes del cambio a través de una nueva constitución y un nuevo contrato social, y están demostrando que son mediocres y corruptos, creo que el Perú ya tuvo su gran dosis de realidad que los lleva a ver que la izquierda no solamente es incapaz, ineficiente, sino también corrupta, que es lo que ya había pasado en muchos países de América Latina. Ahora, obviamente, corresponde demostrar eso a través de sendas comisiones de investigación y salirle al frente, ¿no? A los relatos que se están intentando crear de golpismo y cosas por el estilo, para decirle a esa gente que intenta señalar a los demócratas que no quieren que este gobierno continúe adelante y no quieren por la vía democrática a través de la renuncia o de la vacancia presidencial, salir al frente de quienes nos llaman golpistas. Muy bien, estimado Juan Chetú, gracias por estas reflexiones. Seguiremos conversando más adelante. Realmente muy dramática la situación y ojalá que el Perú decida por una salida viable que reorganice el sistema republicano. Muy agradecido. Muchas gracias, Víctor Andrés, como siempre. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo Montonero. Regresamos en la siguiente edición.